Me voy a poner las gafas. Esto es una costumbre, bueno, estoy tratando de coger esta costumbre. A partir de los 40, de verdad, dicen. Es complicado. Y quisiera leeros el texto sobre el que vamos a ir meditando en esta mañana. Mateo capítulo 6, versículos del 25 al 34. Leemos lo siguiente. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o beberéis, ni por vuestro cuerpo, cómo os vestiréis. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fijaos en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué os preocupáis por el vestido? Observad cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, sin embargo, os digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? Así que no os preocupéis diciendo ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los paganos andan tras todas estas cosas. Y el Padre Celestial sabe que necesitáis de todo esto. Más bien, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Por lo tanto, no os angustiéis por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Tal vez es una versión un tanto distinta a la que tenéis algunos de vosotros, pero viene a decir exactamente lo que conocemos de este texto, ¿verdad? Una de las cosas que a mí personalmente me llaman la atención cuando nos acercamos, cuando me acerco y estudio con atención el Evangelio, textos que a lo mejor tenemos asumidos de mucho tiempo, una de las cosas que me sorprenden es que el Evangelio nos pide lo imposible. El Evangelio nos pide lo que es humanamente imposible. No sé si lo habéis pensado alguna vez. Lo que el Evangelio nos pide es imposible. ¿Y qué quiero decir con esto? A lo largo de diferentes pasajes y textos bíblicos, vemos que el Evangelio nos pide, por ejemplo, que amemos. Nos pide que seamos felices. O como en el texto que acabamos de leer, nos pide que no nos preocupemos. ¿Y por qué digo que esto es imposible? Básicamente porque cuando hablamos de felicidad o de amar o de no preocuparnos, de lo que estamos hablando básicamente es de sentimientos. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo puede ser que el Evangelio nos pida cambiar nuestros sentimientos? Pues que tal vez el hecho de amar, el hecho de ser felices, el hecho de no preocuparnos, no se base tanto en los sentimientos como en un principio pudiéramos pensar. A lo largo de este pasaje Jesús repite 3 veces la frase no os preocupéis, no os angustiéis, según la versión. Versículo 25, versículo 31, versículo 34. Y una 4ª vez en el versículo 28 lanza la pregunta, ¿por qué os preocupáis? La preocupación es una característica, podríamos decir, universal en nuestra condición humana. Ante el hecho evidente de que normalmente las personas no conocemos el futuro, lo más normal es que intentemos hacer previsión, ¿verdad? Intentemos anticiparnos de alguna manera a los imprevistos de la vida. Vivimos el presente, pero estamos inevitablemente abocados a un futuro del todo imprevisible. Y esto nos puede generar ansiedad, que es la preocupación de la que nos habla Jesús en este pasaje. Si vamos al diccionario vemos que la palabra ansiedad, el diccionario la describe como la viva inquietud a propósito de un evento futuro o incierto. Y una descripción, podríamos decir, más psicológica, habla de la ansiedad como una perturbación psíquica
caracterizada por un estado de extrema inseguridad e inquietud. Yo creo, seguramente, que Jesús no se refería a la segunda descripción del diccionario, no a esa descripción más psicológica, sino más bien a la primera, al tipo de ansiedad, podríamos decir, normal, que todos experimentamos en un momento u otro de la vida, pero que curiosamente puede llegar a marcar nuestro día a día, convirtiendo nuestra vida en un constante preocuparnos por aquello que el futuro nos traerá o por aquello que el futuro tal vez nos quitará. Alguien, que no es Woody Allen, se atrevió a decir que el estrés y la ansiedad son los males de nuestra cultura. Son los males de nuestra cultura. Esto es lo que piensan los expertos en la salud. La verdad es que hay muchas maneras de definir la ansiedad, porque hay muchas cosas que pueden causar ansiedad. Luis Rojas Marcos, es un reconocido psiquiatra español, nos habla de la ansiedad en relación a un miedo irracional que nos paraliza y acaba afectando a todas y a cada una de las áreas de la vida. La ansiedad podríamos decir que también es el miedo a ser abandonados. Estamos hablando de diferentes causas de ansiedad. Y a mí me vino a la mente precisamente este temor, podríamos decir infundado, que muchas veces los niños experimentan. Y los que hemos sido niños, aunque parezca mentira, también hemos sido niños, lo hemos podido experimentar. Yo recuerdo, mis hermanos y yo debería tener 4 años, 3, 4, 5 años, no sé exactamente, pero recuerdo vivir este temor. Cuando mi madre nos llevó a mis hermanos y a mí a un colegio internado. Nos pasamos ahí la semana, pero claro, la primera semana era la primera. Y a un niño le puedes explicar muchas cosas, pero yo tenía el miedo de que mi madre nos había dejado allí aparcados. Experimentaba angustia. Y recuerdo muy bien, de una forma vívida, cómo las primeras noches bajaba, dormíamos en unas literas, y bajaba y dormía con mi hermano. Heidelberg y los filósofos existencialistas nos hablan del Angst. Angst, no sé si hay alguien germanoparlante aquí, no puedo pronunciarlo mejor, lo siento. Pero parece la raíz, ¿verdad? Precisamente de esa palabra castellana que conocemos, angustia, el Angst. O la desesperación existencial ante la falta de sentido y propósito en la vida. Una de las obras más duras, en este sentido, por lo menos que yo he leído, es La náusea, de Jean-Paul Sartre. Leer esta novela es como escuchar una especie de música de suspense, ¿veis? Que va haciendo subir la adrenalina, ¿verdad? Que nos va generando sensación de peligro, tensando los músculos y nos hace vivir siempre en estado de alerta, preparados para luchar o para salir huyendo, con tal de salvar la vida. La lectura de La náusea no me provocó náusea, pero me provocó angustia, una angustia existencial. La ansiedad, la preocupación, es como un instinto primitivo, un instinto básico, albergado allí, en algún lugar en el subconsciente, que nos ha acompañado a lo largo de la historia y que de alguna manera nos ha permitido sobrevivir. No todo es negativo en este sentido en cuanto a la ansiedad o la angustia o incluso la preocupación de la que nos habla Jesús. Como vemos, por ejemplo, bien ilustra la película de aventuras DreamWorks de esta compañía americana DreamWorks, hizo una película titulada Los Croods. No sé si la habéis visto. Seguramente el público más joven la reconoce, ¿verdad? Nos explica las aventuras de una familia de la prehistoria en la que el padre trata de mantener vivos a todos y cada uno de los miembros de su familia. Bueno, a todos menos a la suegra. Trata de mantenerlos vivos. ¿Y cómo lo hace? Tratando de evitar que conozcan lo desconocido. ¿Vale? Casi siempre antes de ir a dormir, el padre Crood explica una pequeña historia a toda la familia. Los reúne alrededor del fuego, de la hoguera o lo que sea, y les explica una historia a toda la familia. Por ejemplo, el cuento de la osita Crispy, que sobrevivía y era feliz. ¿Por qué? Porque siempre hacía caso a su padre. Pero tenía un problema, su curiosidad.
un día vio una cosa nueva y murió. Así, pim pam. Así es como explicaba las historias el padre Cruz. Fin de la historia. No seáis curiosos. Es un poco exagerado, ¿verdad? El padre Cruz. Pero en realidad no iba del todo equivocado. De algún modo hacía bien en preocuparse y tratar de transmitir ese estado de preocupación, ese estado de alerta a los miembros de su familia, especialmente a la hija adolescente, que estaba ávida de aventuras y de ampliar el horizonte de su pequeño mundo, y hacía bien en un sentido de advertirles frente a lo desconocido, de que no se aventurasen a lo desconocido, porque era un riesgo, era correr un riesgo innecesario. En ello les iba la supervivencia, en ello les iba la vida. Y hoy en día, este mismo instinto continúa de alguna manera vivo en cada uno de nosotros y se manifiesta muchas veces en la preocupación, en la ansiedad, en la angustia. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos a merced de fuerzas ajenas, que no tenemos control sobre nuestra propia existencia, como cantaban los Coldplay. ¿Sabéis el grupo Coldplay? En aquella pieza que el Barça de las 6 copas inmortalizó no hace demasiados años. I used to rule the world, seas will rise when I gave the world. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. Ya lo sé, no canto muy bien. Y no habéis venido aquí a escucharme cantar. ¿Pero os acordáis de la canción? Yo gobernaba el mundo, dice la canción. Los mares se alzaban a mi voz. Ahora por la mañana me despierto solo y barro las calles que una vez fueron mías. Tan pronto estamos arriba como de repente nos encontramos en lo más bajo. No tenemos control sobre nuestra propia existencia y sobre esta realidad tan mundana. Sobre nuestra tendencia a preocuparnos sobre las pequeñas cosas de cada día. Jesús nos dirige estas palabras y contextualiza su mensaje. No para diluir de ninguna manera el Evangelio, al contrario, sino porque a partir de tratar aquello que nosotros percibimos como nuestras grandes necesidades de la vida, entonces Él nos lleva, podemos decir, de la mano, a ver aquello que realmente deseamos, a ver aquello que realmente necesitamos. Hay una anécdota durante la Reforma Protestante del siglo XVI que explica que cuando Martín Lutero veía cómo su amigo Felipe Melanchthon se angustiaba, se preocupaba al ver cómo iban los acontecimientos alrededor de la Reforma y que no iban exactamente como él esperaba. Cuenta la anécdota, que en un determinado momento Lutero le dijo a Melanchthon: no insistas más, Felipe, desiste en tu empeño de intentar gobernar el mundo. No te preocupes más. No hay nada que puedas hacer tú para controlarlo. Sin duda, uno de los principios básicos de la Reforma Protestante, ante las enseñanzas de una Iglesia que se había alejado de la verdad del Evangelio, fue enfatizar de nuevo la enseñanza bíblica de la soberanía de Dios, el control que Dios ejerce sobre todas las cosas, tal y como hemos cantado. Y esto era precisamente lo que Melanchthon parecía olvidar, cuando se dejaba llevar por la ansiedad al ver, desde su limitada perspectiva humana, la evolución de aquellos acontecimientos que acabarían cambiando el curso de la historia. Pero que en aquel momento a él le causaban tanto estrés, tanta ansiedad. ¿Por qué? Porque parecían estar fuera de su control. Y efectivamente era así. Estaban fuera de su control, pero no del control de Dios. Cuando nos preocupamos es porque, en el fondo, lo que queremos es estar en control. Tal vez no lo articulamos, no pronunciamos estas mismas palabras, pero eso es lo que estamos tratando de hacer, estar en control. Y lo que Martín Lutero le quería recordar a su amigo Melanchthon es lo mismo que Jesús nos recuerda en este pasaje. Dios está en control, incluso de las cosas más pequeñas. Es un Dios tan grande que se preocupa incluso de las cosas más pequeñas en el día a día.
Desde nuestra limitada perspectiva, los acontecimientos son como fruto del azar, ¿verdad? Como decía Marisol, no lo voy a cantar, la vida es una tómbola, ¿verdad? Y aunque también es verdad que puede estar llena de luz y de color, siguiendo un poco con la metáfora, ¿verdad?, de la cancioncilla, sin embargo muchas veces la percibimos, esta vida, más como una especie de ruleta trágica que nos aboca al abismo, al caos o a la nada. A esto se le llama tener una percepción fatalista de la vida, que evidentemente nos genera ansiedad y hace que en lugar de vivir y de disfrutar de la vida, lo que hagamos sea vivir constantemente preocupados. No vivimos, simplemente sobrevivimos, como los Krug. Aunque a veces también esta misma percepción fatalista de la vida es la que lleva a muchas personas a vivir totalmente vidas despreocupadas. Es curioso, pero el efecto es el mismo al final, ¿no? Vives de forma desenfrenada, sin límites, porque de esta manera tienes la sensación de tener control sobre tu propia vida. Pero es un intento, precisamente, extremo de controlar nuestras propias vidas. Es como dice aquel poema, ¿verdad?, de William Ernest Henley: yo soy el dueño de mi destino, yo soy el capitán de mi alma. Es un autoengañarnos. Las palabras de Jesús en este pasaje son para recordarnos la importancia de vivir y también de disfrutar del día a día. A veces parece que los cristianos no nos permitimos el hecho de disfrutar la vida. Porque lo que hace la ansiedad, lo que hace la preocupación, es que pensemos en lo que podría ser y no en lo que de hecho es. Nos traslada esta ansiedad, esta preocupación, a la no realidad de un hipotético futuro, casi siempre desastroso, y así dejamos de estar centrados en la realidad de lo que de hecho es nuestra vida aquí y ahora. Y curiosamente, tratando de preservarla, acabamos perdiendo la vida. Tratando de hacer previsión, acabamos perdiendo el control que alguna vez habíamos pensado tener. Como decía John Lennon, la vida es lo que te pasa mientras tú estás ocupado haciendo otros planes. El texto nos habla de la naturaleza de lo que es pasajero y frágil en esta vida. Fijaros, nos habla de los pájaros, nos habla de las flores del campo, que en este sentido no perduran, ni tampoco hacen ningún tipo de previsión. No tienen un plan de ahorros, un plan de jubilación. De hecho, viven el día a día. Evidentemente, ahora no me tachéis de irresponsable, no estoy diciendo que hemos de vivir sin hacer previsión. De hecho, la Biblia nos exhorta, nos anima y habla precisamente de que tenemos que ser provistos, hacer previsión. O sea, que no hemos de leer este texto como si Jesús nos estuviese exigiendo con intransigencia que dejemos de preocuparnos y ya está, y que vivamos la vida. No, no se trata de eso. Su tono tampoco es un tono de pegarnos la bronca. No es un tono áspero, entiendo, más bien amable, tierno, próximo, comprensivo. Jesús aquí no nos está condenando por el hecho de que estemos preocupados. De hecho, al menos que yo sepa, nadie comienza el día haciéndose el propósito de preocuparse al máximo por el máximo de cosas posibles, declarando que hoy será el día de la preocupación. Nadie se despierta y empieza el día de esta manera. Por lo tanto, Jesús reconoce que la preocupación, incluso hasta un cierto punto, la ansiedad, un cierto grado de ansiedad, a veces son nuestra realidad, nuestro pan diario, podríamos decir. Y entonces, desde allí, desde donde estamos, sin machacarnos, Él nos dirige esta palabra para sacarnos de nuestra propia miseria. De alguna manera, lo que Jesús quiere es que nos demos cuenta y abramos los ojos a la realidad, como dice aquel salmo, de que hoy este
Y ahora es el día que el Señor ha hecho, y por lo tanto tenemos motivos para alegrarnos en Él. Y es por ello que Jesús aplica una delicada cirugía a través de esta palabra, razonando con nosotros, ayudándonos a ver cualquiera que sea la situación que nos esté generando ansiedad desde otra perspectiva, a darle la vuelta. Una perspectiva en la que, en definitiva, Dios está en control. De que dejemos de mirar las cosas desde nuestra limitada percepción y que pensemos que Dios está en control. Como decía Abraham Kuyper, no hay ni un solo centímetro cuadrado en todas las esferas de nuestra existencia humana sobre la que Cristo, que es soberano sobre toda la creación, no puede reclamar: es mío. Ni un solo centímetro cuadrado. En realidad lo que Jesús nos está diciendo es que el remedio a la ansiedad no es pedagógico. Que la solución a la ansiedad no es sociológica, ni psicológica, ni tampoco espiritual en esos términos etéreos a los que estamos acostumbrados a veces. El remedio de la ansiedad es teológico. El remedio a la ansiedad es teológico, en el sentido de dejar de mirarnos a nosotros mismos y empezar a mirar a Dios. Pero no un Dios que es como una especie de relojero cósmico que pone en marcha la maquinaria del mundo y se desentiende hasta el día en que todo deje de funcionar, sino más bien como un jardinero que cuida a diario de sus plantas, o como un padre que se hace cargo de sus hijos y se asegura de que no les falte de nada. Al final, la ansiedad, lo que pone de manifiesto, decíamos antes, es que queremos controlar aquello que solo Dios puede controlar. De hecho, pone de manifiesto que no estamos en control, que nunca hemos estado en control y que, por tanto, nunca podremos estar en control. Ni tan siquiera de nuestras propias vidas. Creo que fue el matemático y filósofo francés, Pascal, quien dijo que la grandeza del hombre comienza cuando el hombre es capaz de reconocer su propia insignificancia. La grandeza del hombre empieza cuando es capaz de reconocer su propia insignificancia. Así pues, en este pasaje lo que Jesús hace es, a través de nuestra ansiedad, introducirnos a un concepto que hoy en día simplemente ha desaparecido de nuestro vocabulario. ¿Cuál es ese concepto? ¿Cuál es esa palabra? Providencia. Providencia. Y providencia, simplificándolo, quiere decir provisión. Es decir, que el Dios Todopoderoso, el Señor y Creador del universo, del que nos habla la Biblia, no es un relojero olvidadizo, sino el Creador bondadoso que provee, hace provisión para sus criaturas, desde las flores del campo, que solo viven lo que dura una estación del año, pasando por los pajaritos que no hacen ningún tipo de previsión para su propia existencia, hasta llegar a la criatura más compleja, más complicada y más descontenta de toda la creación, el ser humano. Tú y yo. Que pensamos y pretendemos estar en control cuando en realidad no somos capaces ni de controlar nuestras propias emociones. No somos capaces ni de controlar nuestros sentimientos. Y mientras nosotros pensamos en previsión, Jesús nos habla de provisión. Si nos fijamos bien, lo que Jesús hace a través de estas palabras es llevarnos a pensar de lo más insignificante, lo más pequeñito, a lo más importante, a lo más grande. Fijaros, nos lleva de las flores, los pajaritos, a las personas.
que es la coronación de la creación de Dios, ¿verdad? Y después, en contraste, nos lleva de lo que es realmente más importante a lo que tal vez no lo sea tanto. Porque centra nuestra mirada en Dios, en su reino, que da a su Hijo lo que es realmente importante, lo más importante de hecho, y el verdadero centro del universo, y lo da a nuestro favor, pecadores, que no merecemos absolutamente este gran favor de Dios. Para que nuestro valor se fundamente no en lo que tenemos, o en lo que desearíamos tener, o en aquello que no quisiéramos perder, que al fin y al cabo es lo menos importante, sino en Él, que lo dejó todo. Teniéndolo todo, lo dejó absolutamente todo, incluso su propia vida, y la dejó en la cruz, para que nosotros, que no tenemos nada, pudiéramos tenerlo absolutamente todo, en la salvación, en Él. Y una vez nos ha dado esa salvación, entonces Dios también nos dará todas las demás cosas. Fijaros una cosa, la lógica del Evangelio, cuando pensamos en la ansiedad y en la angustia que las necesidades de cada día nos provocan, la lógica del Evangelio nos recuerda que si Él, Dios, nos dio a su propio Hijo, ¿cómo no nos va a dar todas las demás cosas? Esto hasta los niños lo entienden. Este pasaje, como tantos otros en la Biblia, nos enseña que solo hay dos doctrinas que podemos creer. Que solamente hay dos doctrinas, en base a las cuales fundamentar y construir nuestras vidas. Solo dos. Solamente hay dos religiones en el mundo. La primera es la doctrina, es la enseñanza de que nosotros y por nosotros mismos somos capaces de controlar nuestras propias vidas. Y la segunda doctrina es que solo Dios está en control. Por sorprendente que pueda parecer, tanto una como la otra son declaraciones de fe. Y por lo tanto, no son compatibles entre sí. Se autoexcluyen la una a la otra. O creemos una o creemos a la otra. O vivimos en base a una o vivimos en base a la otra. Pero solo una de las dos nos va a dar paz. Solo una de las dos nos va a dar la estabilidad que ansiamos, que buscamos. Mientras que la otra nos va a generar ansiedad, angustia y preocupación. ¿Sabes distinguir entre una y la otra? ¿Cuál de las dos es la base o el fundamento de tu vida? Ya no solo pensando en la eternidad, sino también en la vida, aquí y ahora. Incluso en la vida, en la fe. Porque ¿sabéis qué? Como creyentes, proclamamos, declaramos, confesamos al Dios que se nos revela en la palabra. A ese Dios al que cantamos que está en control de todas y cada una de las esferas de la creación. Pero en el día a día, incluso como creyentes, podemos vivir tratando de controlar nuestras vidas. Y eso nos genera ansiedad, nos genera preocupación. Y necesitamos escuchar las mismas palabras que escuchó Felipe Melanchthon, de su hermano, de su amigo, Lutero. Desiste, deja de tratar de controlar el mundo. Dios está en control. Yo de pequeño, como antes os he explicado, como creo que le pasa a la mayoría de los niños pequeños, tenía esa especie de miedo infundado, irracional, a ser abandonado. Y cuando me llevaron a aquel internado, quizás sí que me sentí un poco abandonado, ya os lo he explicado, ¿no? Bajaba de la litera
a dormir con mi hermano, 2 años mayor que yo, de alguna manera me sentía arropado, ¿no? Y tenía la esperanza de que mi madre volviera a buscarnos. Y al final resultó ser precisamente eso, ¿no? Que no, mi madre no nos había abandonado. Llegó el viernes y nos fuimos a casa. Llegó el fin de semana y nos fuimos a pasar el fin de semana a casa con mamá. En cambio, para Jesús, que nos habla precisamente de no preocuparnos, para este mismo Jesús que está hablando en este texto, también hubo un viernes en el que no solo tuvo la sensación de ser abandonado, sino que de hecho fue abandonado. Toda su experiencia, desde el jardín de Getsemaní hasta la cruz del Calvario, fue de angustia. Fue de sufrimiento y de ansiedad extrema, hasta llegar, como nos dice la Biblia, a sudar como grandes gotas de sangre. Eso es angustia. Hasta el extremo de la muerte. Pero en todo ello, Dios aún estaba en control. Él experimentó la angustia, Él experimentó el sufrimiento, Él experimentó la preocupación extrema para que nosotros pudiéramos descargarnos en Él. Su sufrimiento nos libera, su muerte nos da vida. Y si hacemos de la cruz el centro de nuestra existencia, la incerteza del mañana será la oportunidad de confiar en la providencia de un Dios que en su sabiduría y en su amor hizo provisión. Ya desde antes de la creación del mundo, hizo provisión para nuestra salvación. Una salvación que disfrutaremos de lleno cuando estemos delante de su presencia. Y que esto simplemente es un anticipo, ¿verdad? Cuando estemos delante de su presencia y ya no tengamos ninguna otra necesidad, porque Él suplirá toda nuestra necesidad. Pero también es un Dios que por medio de este texto, por medio de estas palabras, por medio de este pasaje, de este mensaje, el mismo Jesús nos dejó. También nos dice que podemos experimentar a ser Él un Dios que hace provisión para las cosas pequeñas de cada día. Es un Dios para cada día, no para los domingos, no para los días de retiro, no para la reunión especial de alabanza. Es un Dios para las cosas y para los momentos de cada día de nuestras vidas. Por lo tanto, si vamos a Romanos capítulo 8, versículos del 31 al 32, podemos concluir leyendo estas palabras del apóstol Pablo. ¿Qué diremos frente a esto? ¿Qué diremos? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? O podríamos tal vez leerlo de esta manera. Y si Dios está por nosotros, ¿qué nos puede faltar? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó todo por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente, junto con Él, todas las demás cosas? Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, no nos sentimos condenados, sino que nos sentimos exhortados a no preocuparnos, porque tú estás en control. Señor, que esto sea una realidad que no solamente proclamemos con nuestros labios, sino que vivamos y experimentemos en el día a día, al dejar toda nuestra ansiedad, al dejar toda nuestra preocupación en ti. Y es en el nombre y por los méritos de Cristo Jesús que oramos. Amén.